Buenas noches, queridos hermanos, y también aquellos hermanos que están en la transmisión. Y estaba viendo, hace un tiempo venía leyendo un poco el libro de Esther, que también es un libro donde me gusta mucho. Y bueno, ahí surgió un gran tema, que es la providencia de Dios, ¿no? Un Dios que provee de todo. Y, y bueno, decidí hincarle un poco el diente a este tema. Pero es un tema muy extenso, ¿no? Y creo que se haría muy largo para darlo detalladamente, y que también hay cosas que se me pasan del entendimiento, ¿no? A veces de este tema, acerca de la providencia de Dios. Pero bueno, buscando un poco, eh, estudiando y buscando un poco el significado y viendo un poco algunos pasajes bíblicos que nos lleva a ver este tema, eh, pude ver lo que significa, ¿no? Para el Hijo de Dios, tener un Dios que provee de todo de lo que necesitamos, ¿no? Y a veces cuando uno piensa en la providencia de Dios, puede ver, pensar, lo primero se nos viene a la mente en lo material, pero vamos a ver también en lo espiritual. Y bueno, eh, como uno de los consejos que siempre tomamos de Abel, es buscar en el diccionario el significado. Pero busqué en el diccionario un diccionario bíblico, el cual el autor es Samuel Vila, que es un español, un estudioso de español de la Biblia, ya bastante, eh, ya no existe, ¿no? No me acuerdo de qué año eh, pertenecía a él, pero ya está la presencia del Señor. Pero dice, este hermano dice, providencia, cuidado amoroso, previsor que Dios tiene para sus criaturas. La providencia de Dios sostiene y gobierna todo lo creado. Su operación es tan extensa como el universo y tan incesante como el curso del tiempo. Todos sus atributos toman parte de ella. Provee el cuervo su alimento y satisface las necesidades de todo el ser viviente. La Biblia muestra que toda la naturaleza dirige su mirada y depende de él. Y ahí pone algunos pasajes como Job 38:41, Salmo 104, después Salmo 145, 15 y 16, 147, 18 y 9. Y después continúa diciendo, y constantemente declara que todo acontecimiento, así como todo ser, están enteramente subordinados a él. No hay nada en el universo que pueda llamarse casual. La suerte se echa en el seno, mas Jehová es todo su juicio. Proverbios 16:33. Ni un gorrión ni un pelo en la cabeza caen en el suelo sin su conocimiento. Cualquier cosa que no fue demasiado pequeña para que Dios la crease, ni demasiado pequeña para que Él deje de conservarla y gobernarla. La historia de cada hombre, la organización y la caída de las naciones y el progreso de la Iglesia de Cristo revelan a cada momento la mano de aquel que obra en todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Y bueno, ese tengo acá. Esto está bueno porque van sumando un vaso de agua. Eh, Muchas gracias. Eh, bueno, este es la definición que da este hombre de la providencia de Dios. Y bueno, más o menos podemos ver a, así a grandes rasgos lo que significa la providencia de Dios, ¿no? Es un cuidado amoroso y proveedor de Dios que tiene para todas las criaturas, no solamente para los hijos de Dios, sino para todo lo creado, ¿no? Él gobierna sobre todo, y ahí me gustó mucho que dice
que todas las naciones de su arranque, ¿no? De su creación hasta las caídas de las naciones y el crecimiento de la iglesia de Cristo está bajo el poder de Dios, está bajo la obra de Dios. Y bueno, buscando algunos pasajes bíblicos relacionados a este tema, uno de los más conocidos por nosotros es Mateo 6:25. Los invito a ir hacia ahí. Y acá tenemos la oración de nuestro Señor, rogando por nosotros, ¿no? Rogando por sus hijos, rogando por aquellos que Él había de salvar. Dice: por lo tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y bueno, y ahí vemos la oración de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos dice que tengamos fe y confianza en la providencia de Dios. Y también pensando en la providencia de Dios, en lo material, en lo que nosotros necesitamos, me vino a la memoria a Elías, ¿no? Que fue alimentado por Dios de diferentes maneras. También esa gran multitud que fue alimentada tan solamente por 2 panes y 5 peces, ¿no? Y bueno, ahí tenemos también cuando Pablo también describe de que él está preparado en todo y describe que había pasado hambre, había pasado necesidad, había pasado desnudez y había pasado otras necesidades, pero siempre Dios lo protegió, ¿no? Y siempre estuvo con él, dándole lo necesario, lo que él necesitaba. Pero pensando un poco en la oración de nuestro Señor Jesucristo, ahí nos describe la naturaleza, cómo Dios provee lo necesario para la naturaleza, ¿no? Cómo la naturaleza está bajo el gobierno de Dios, bajo la providencia de Dios, bajo la protección de Dios, ¿no? No hay ningún detalle que se le escapa a Dios que esté sustentado por Él. Y ahí se nos compara, ¿no? ¿Qué es más importante, no? Nos dice, los lirios, las aves del cielo, o ustedes son lo más importante para mí. Y ahí nos habla de ese amor, esa protección que tiene con nosotros. Pero también me hacía pensar que esta oración como que deja, bueno, que nosotros nos despreocupemos de todo, ¿no? Que lo dejemos todo en la mano de Él
y bueno, que lo dejemos bajo su protección. Y ahí también nos habla de que no nos tenemos que preocupar lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Y esto no nos habla de algo que nosotros tengamos que hacer, que nos despreocupemos de todo, que vivamos la vida sin preocupaciones o sin hacer nada, sino que esto nos habla de que no nos tenemos que preocupar, pero sí ocuparnos de las cosas, ¿no? A veces yo pensaba, ponía acá, ¿no? Como ejemplo, del sustento diario de nosotros, ¿no? De ir a trabajar, de aquellos que están estudiando también. Eh, es parte de ocuparnos de lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? De la providencia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y eso es parte de la providencia de Dios, ¿no? El ocuparnos de las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros es importante para el manejo de Él en su voluntad. No podemos quedarnos en nuestra casa sin ir a trabajar, o quedarnos en nuestra casa sin ir a estudiar, o hacer las cosas, las tareas diarias que nosotros solemos hacer, sin que Dios esté allí, ¿no? Tenemos que ocuparnos de lo que no es necesario hacer, ir a trabajar, nuestras responsabilidades, pero también me, me pongo a pensar en las preocupaciones de la iglesia, en las preocupaciones que tenemos que tener, ¿no? Eh, Sin duda Dios tiene el control de la iglesia, ¿no? Dios se preocupa, la cuida y la lleva a cabo, ¿no? Toda su voluntad, como decía ahí el escritor. Pero también es necesario ocuparnos de ella. Es necesario ocuparnos de las necesidades de la iglesia, de las cosas que la iglesia necesita que nos ocupemos. Y vamos a leer 2 Corintios 9. 9:7, hablando un poco de la ofrenda, hablando un poco, Pablo, hablando un poco de la ayuda de los hermanos. Dice, cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y este versículo es el que me lleva a pensar en esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Como está escrito, repartió dio a los pobres su justicia y permanece para siempre. Y esto nos habla de lo que Dios provee para nuestra vida, dedicarla a la obra del Señor, a su iglesia, a llevar a cabo de lo que la iglesia necesita y que nosotros seamos ese canal de ayuda, ¿no? De proveedor. Y no hablamos solamente de lo material, ¿no? Hablamos también de nuestros propios dones, hablamos de lo que nosotros podemos hacer para la obra del Señor. Y a través de nosotros es cuando Dios provee de lo necesario para la obra del Señor. Sin duda es muy importante lo económico, ¿no? Todo nuestro sustento económicamente proviene de Él, ¿no? No haríamos nada sin que Dios, si Dios no hiciere lo necesario para que nosotros tengamos las cosas, ¿no? Si nosotros, por nuestros propios medios, por nuestras propias manos, sin Él no podríamos hacer nada. Por eso es importante tener esto en cuenta, de que dependemos de Él, dependemos de su providencia y dependemos de hacer las cosas para Él, pensando que las hacemos para Él. Luego, pensaba también de que es necesario para el ser humano esa providencia protectora. Hablamos de la providencia proveedora de Dios en todo lo que necesitamos, pero también la providencia protectora de Dios. Y ahí vamos a Salmo 121,
Un salmo muy conocido, que también lo solemos cantar. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pies al rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y he aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, te fatigará ni de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y comienza este salmo hablando de la naturaleza. Cómo sostiene, cómo la naturaleza, ¿no? Hablando de los montes, hablando del socorro, de que viene de Dios, haciendo ver los cielos, todo lo creado, en la tierra también. Y también nos lleva a pensar en el cuidado del pueblo de Israel. Y si uno se pone a hacer memoria del cuidado que Dios tuvo sobre Israel en cada momento de la historia, es increíble, ¿no? Es increíble cómo lo podía sostener en el desierto, cómo lo podía llevar y cómo lo podía proteger en el desierto de sus enemigos, de tantas veces que había sido oprimido y que Dios lo liberó, que Dios lo guardó en los momentos más oscuros de su pueblo. Dios se encargó de su protección, de su cuidado, pero también nos lleva a nosotros. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, y ahí nos ve cómo podemos vivir una vida de satisfacción, una vida de que a pesar de que podamos pasar por diferentes momentos de nuestra vida, Dios guardará nuestro camino. Dios guardará tu entrada, guardará tu salida. Él es tu protector, Él es tu cuidado. Y lo voy a seguir paseando por la Biblia. Juan 17:9. Y acá también, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, más esto de estar en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ahora el 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Os ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y acá, otra vez, la oración de Dios pidiendo la protección a nuestro cuidado, ¿no? Al cuidado de Dios, al cuidado de cada uno de nosotros. La providencia protectora de nuestro Dios está sobre cada uno de sus hijos. Y sin duda que hay muchas cosas que nos pueden pasar. El enemigo está al acecho, ¿no? Está, como dice su palabra, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios está al cuidado de nuestra vida. Y no hay nada que se le escape. Ni nuestros pensamientos, ni nuestras inquietudes.
ni nuestras ansiedades. Hay cosas que puedan estar pasando en nuestra vida, pero a Dios no se le escapa. No hay nada pequeño ni nada grande que Él no pueda solucionar. Dios está siempre cuidándonos, protegiéndonos. Él nos ayuda en cada circunstancia. Aunque nosotros perdamos de vista su protección, Él estará con nosotros, ¿no? Cuando leía el libro de Esther, veía cómo el pueblo de Dios se había olvidado totalmente de Dios. Habían pasado generaciones y generaciones que se habían olvidado de ese Dios protector, de ese Dios que siempre los cuidaba, que los protegía. Que a pesar de que ellos estaban bajo el dominio de otros pueblos, Dios siempre se encargaba de su cuidado. Pero ellos se habían olvidado totalmente. Incluso, si uno se pone a leer el libro de Esther, en ningún momento se nombra a Dios, pero sí está escrito ahí esa providencia de Dios, ¿no? Ese sustento de Dios con su pueblo. Y sin duda Él tuvo cuidado de ese pueblo, ¿no? En el libro de Esther. Algún día lo vamos a estar viendo. Pero sin duda, Dios fue ese Dios protector, ese Dios que tiene cuidado de sus hijos. En ese caso de su pueblo. Pero Dios siempre tenía un remanente que cuidaba de su pueblo. Y bueno, como conclusión, para no alargarnos más al tema, yo ponía que Dios provee lo necesario para que sigamos su voluntad. Si cada uno de nosotros pensamos en hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener en cuenta que Dios está sobre todas las cosas. Que Dios está sobre lo que nosotros necesitamos. De aquello lo necesario, como leíamos en 2 Corintios 9, 8, sin duda Dios tiene preparado muchas bendiciones para nuestras vidas. Y estas bendiciones para nuestra vida está para hacer la voluntad de Dios. La tenemos que volcar a la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber que Dios es nuestro protector. Él nos cuida. Que a pesar de que pasemos muchas dificultades emocionales, espirituales, económicas, ¿no? Dios está al cuidado de nosotros. Cuando más lo necesitamos, más vemos su mano, ¿no? Veníamos hablando ayer con Marta y Rubén, y ellos me compartían un poco de su testimonio de su vida y cómo en los momentos más complicados, donde tuvieron que sufrir más, ellos vieron la mano poderosa de Dios, ¿no? Y cómo Dios se manifestó en su vida. Y qué lindo es poder experimentar esto, ¿no? Sin duda, si uno está fuera de los caminos de Dios o no conoce a Dios, enfrentar esta circunstancia es muy complicado, ¿no? Pero cuando la pasamos con Dios, lo que podemos experimentar es la mano de Dios, la mano que nos abraza, que nos cuida. Como también describe la Biblia, la gallina a sus polluelos, ¿no? A sus hijos, ¿no? Cómo Dios puede cuidar a su hijo, a sus hijos, ¿no? Con esa mano protectora, esa mano que todo lo puede. Y sin duda, no hay mejor mano que estar en las manos de Dios. Podemos creernos que somos fuertes, que podemos solucionar nuestra vida como nosotros querramos, pero no es así. Si no estamos en las manos de Dios, es muy difícil que la podamos enfrentar cada circunstancia de nuestra vida. Pero sin duda podemos sentirnos cuidados, protegidos, disfrutando de una vida como la que describe acá la oración de Jesús, ¿no? Estamos en el mundo, estamos en este mundo bajo el poder del maligno, pero estamos bajo la protección de Dios. Y este mundo, sin duda, el pecado está a flor de piel, pero podemos vivir una vida de santificación. Dice la Biblia
santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ir a la palabra de Dios nos ayuda a vivir de esta manera. Que Dios bendiga su palabra, que Dios siga manifestando su providencia divina y en nuestras vidas, y que nosotros lo podamos agradar en todo lo que hagamos. Buenas noches.